Bienvenidos a este precioso tiempo para meditar en la palabra del Señor. Hoy meditaremos bajo el tema No usen la libertad para hacer lo malo. Y el texto que vamos a trabajar es Gálatas capítulo 5. Vamos a iniciar en el verso 13, si usted puede acompañarme. Quiero aclarar que vamos a usar la versión traducción del lenguaje actual. Y dice así, Gálatas 5:13. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Amén. Había en los hermanos de Galacia, de la iglesia en Gálatas, un contraste bastante curioso. Ellos habían creído en Cristo, pero algunos seguían viviendo las leyes de Moisés. A lo que Pablo, a través de esta carta, trata de dar respuesta. Vamos a meditar un poco en esto. Pablo dijo, en Jesucristo somos libres verdaderamente. Le estaba diciendo esto a los hermanos. En el versículo 1 arranca diciendo, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Amén. Quiero aclarar aquí que la libertad de la que está hablando el pasaje y de la que Pablo está nombrando, no es esa libertad en el caso de ser libre de influencias de demonios. No es de la libertad de ser inmunes a los deseos de la carne o estar ya en el estado de ser glorificado, perfecto, inmaculado, etc. No es el estado de ser inmunes a la influencia del mundo. Es un estado de libertad de las leyes que le habían sido dadas a través de Moisés al pueblo judío, que ahora la iglesia de Gálatas quería también, pues algunos tal vez, todavía asumir algunas de estas cosas. Entonces Pablo les está diciendo, no, mis hermanos, no hagan eso porque el estar en Cristo hace que ya seamos verdaderamente libres de todas esas cosas, de todas esas leyes. Pablo dijo que el Espíritu Santo en la vida de un creyente es lo que da certeza de que somos verdaderamente libres. En el capítulo 5, verso 5 dice así, en cambio, a nosotros, el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Amén. Vea, de pronto puede ser en algún momento malinterpretado este texto por alguien y pensar que esa certeza es algo espiritual que se siente. O que si yo siento en el espíritu que soy libre, entonces tengo esa certeza. Y no funciona de esa manera, por lo que hemos leído en las cartas de Pablo, en el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo es el que da testimonio de las personas a quien ha escogido. Podemos entender que el hecho de que una persona viva en el Espíritu o de que el Espíritu Santo pose sobre la vida de esa persona, está dando el Espíritu Santo testimonio de que acepta a esa persona. No es algo que se siente, sino una experiencia viva que viene de parte de Dios. Si una persona es aceptada por Dios, es el Espíritu Santo en la vida de esa persona la mejor evidencia de que eso es una verdad. Ahora, puede ser que alguien haya sido aceptado por el Espíritu y el Espíritu le haya sido dado al corazón de esa persona. Sin embargo, puede que algunas personas le rechacen. Es más, puede ser que algunas prácticas religiosas quieran hacerle creer que no es suficiente para ser aceptado por Cristo. Pero si el Espíritu Santo está sobre la vida de esa persona, eso tiene mayor satisfacción. Así que de alguna manera no interesa tanto lo que otro piense,
sino el testimonio que Dios da sobre mi vida al colocar al Espíritu Santo. Así nos lo está enseñando Gálatas capítulo 5. Sin embargo, debemos decir como Pablo dijo: no usen, hermanos, la libertad para hacer lo malo. El hecho de que hayamos entregado nuestra vida a Cristo y que Él y el Padre hayan colocado sobre nosotros a la persona y el poder del Espíritu Santo, el que seamos libres de la ley para vivir ahora en la gracia que nos es dada a través de Cristo, no significa que tenemos licencia para pecar. No significa que tenemos licencia para hacer todo aquello que nos antoje. No significa que podemos entonces deambular por la vida haciendo lo malo. Claro que no. En el versículo 13, donde leímos al iniciar, si usted me permite, lo leemos de nuevo para una mejor comprensión. Dice así: hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa verdad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Amén. ¿Qué quiere decir este texto? No tienen que cumplir la ley para ser salvados, es lo que Pablo está diciendo. Porque ya Cristo los hizo libres. O sea, el cumplimiento de las leyes no es para salvación. La salvación y la libertad la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero más allá de la ley que dio Moisés como tal, como ley o como leyes, hay un principio importante que sí nos enseña la ley, y lo está marcando ahí también en el verso 13, pero se reafirma en el verso 14. Porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Amén. Nos deja claro el texto que la observancia de las leyes como tal no genera libertad, no genera salvación, pero hay un principio que la ley enseña: amen al prójimo, vivan adecuadamente con el prójimo, ayuden al prójimo, vean por los demás como ven de sí mismos. Así que no debemos usar la libertad que tenemos en el Señor para hacer lo malo. Alguien podría preguntarme: pastor, bueno decirlo, pero no es tan fácil dejar de hacer lo malo. Bueno, permítame orientarles, según dice Gálatas capítulo 5, un poco acerca de esto. Iniciemos en el verso 16. Dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Muy interesante esto. Obedezcan al Espíritu de Dios y entonces no desearán hacer lo malo. ¿Cómo es que funciona esto? Voy a tratar de darle rápidamente una idea. Hay una lucha constante dentro del ser humano entre lo que son los deseos de la carne o los deseos de pecar, los malos deseos, que se presenta en lucha con lo que quiere el Espíritu de Dios. Es más, Gálatas 5 nos dice esto: porque los malos deseos están en contra de los que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. O sea, las dos cosas son contrarias, no se llevan entre sí. Y recomienda la Biblia: por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. ¿Por qué? Porque no se puede hacer esos deseos malos que la carne todo el tiempo quiere. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer a la ley. Amén. Quien obedece al Espíritu Santo no está en la obligación de cumplir la ley que fue dada por Moisés al pueblo judío. Está bajo la gracia, con la aceptación del Espíritu Santo, pero es claro que tampoco puede andar por la vida haciendo todo lo que le provoca o lo que se le antoje. Claro que no. Gálatas 5:25 nos dice: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo.
obedecer al Espíritu es la nueva clase de vida que debemos tener. No obediencia a la ley para salvación, pero sí obediencia al Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿hay evidencias de que estoy obedeciendo al Espíritu Santo? ¿Cómo sé que estoy obedeciendo al Espíritu Santo? Bueno, Gálatas 5, a partir del verso 22, nos da una descripción sencilla pero clara acerca del tema. Si usted gusta, puede acompañarme. Dice así, Gálatas 5:22 en adelante. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. La otra versión creo que dice tener fe. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de quien vive de esta manera. Quien haga todo esto, dice la palabra. Y los que somos de Jesucristo, aceptados por el Espíritu Santo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo. No somos egoístas y hemos hecho morir nuestros malos deseos. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo ni a la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Amén. Es interesante esta descripción. ¿Cómo no estamos bajo la ley para cumplir leyes para ser salvos? Pero ¿cómo estamos bajo el Espíritu? En obediencia al Espíritu y las manifestaciones de vida que se presentan en nosotros. Cada una de ellas, vivir en paz, en armonía, llenos de fe, siendo humildes, controlando esos malos deseos para que no se desborden en nuestra vida. Y contra todas estas cosas no hay una ley. Una persona que ha aceptado a Jesús, que vive para Dios, que está lleno del Espíritu Santo, vive de esta manera. En cambio, caso diferente para aquellos que viven sujetos a los deseos de la carne. El Espíritu Santo no es quien gobierna su vida. Muy bien, ¿qué le parece si para terminar observamos un poco más allí en Gálatas cuáles son esos deseos malos en los cuales no debemos vivir? Hemos visto lo que debemos obedecer al Espíritu Santo y cómo es esa evidencia. Terminemos viendo qué cosas no hay que hacer, cómo no debemos comportarnos porque son los deseos malos de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Gálatas 5:19 en adelante. Dice así: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a los malos deseos. Por favor, escuche esto, regáleme toda su atención. No son fieles al matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros. Son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, dijo Pablo, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Amén. Mis amados, claramente la palabra nos describe las evidencias de que una persona camina con el Espíritu, es aceptado y lleno del Espíritu Santo. Y claramente nos muestra también la vida de una persona que camina dando rienda suelta a sus deseos. Es verdad, la palabra nos dice, y es la invitación que tenemos en esta hora: no usemos la libertad que tenemos en Cristo para hacer lo malo. Somos libres completamente en el Señor y estamos seguros de esa libertad por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero no podemos usar esa libertad para hacer lo malo. Quien usa supuestamente esa libertad para hacer lo malo
es una persona que da rienda suelta a sus deseos pecaminosos y entonces no tiene la presencia del Espíritu Santo. Pero quienes obedecen al Espíritu no viven por la ley, sino por fe, y no usan la libertad que Dios nos da para hacer lo malo. Oremos. Padre bueno, doy gracias a ti por tu palabra. Te ruego, Señor, por cada uno que me está oyendo en esta hora. Ayúdale, Señor, a usar la libertad que tú le has dado para hacer lo bueno. Y que no quiera aprovecharse de esa libertad para hacer las cosas del mal. Señor, ayuda a cada uno de ellos a obedecer al Espíritu Santo, a no vivir por las leyes que fueron dadas a Moisés, pero a ser obediente a tu Espíritu. Señor, ayúdale a alejarse de querer darle control a sus deseos pecaminosos. Te ruego, Señor, que obres en la vida de ellos a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, hasta aquí nuestro tema para hoy. No duden en compartir este mensaje. Si usted cree que puede bendecir la vida de alguien, por favor, compártalo. Dios le bendiga.